Hola, buenos días a todos. Dios les bendiga. Voy a exponer brevemente en este día acerca del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a leer algunos textos, como por ejemplo, yo creo que podríamos comenzar, que es el más clarificador. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 12. Yo primero lo que voy a decir lo siguiente, antes de comenzar a exponer. El bautismo del Espíritu Santo es algo que no es comprendido ni por reformados, ni por pentecostales que tanto hablan del bautismo. Los reformados prácticamente no hablan de ese tema, porque no lo entienden. Dentro del ámbito pentecostal se habla mucho, sí, se habla hasta el hartazgo, pero tampoco lo entienden. Ya vamos a ver por qué hago esta aseveración. Lo que puedo ir adelantando respecto a los reformados, si ellos entendieran verdaderamente lo que es el bautismo del Espíritu Santo, jamás caerían en el disparate de enseñar que la iglesia existía en el Antiguo Testamento. Vamos a leer un texto que está en 1 capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, en virtud del Espíritu Santo, que el bautismo del Espíritu no tiene absolutamente nada que ver con el hablar en lenguas. Se ha hecho tanto daño. Personajes como Gigi Ávila y tantos otros exponentes del pentecostalismo han hecho mucho daño. Han hecho tanto daño que incluso hay hermanos que se niegan a aceptar la gloriosa doctrina en cuanto a la continuidad de los dones del Espíritu y del don de lenguas, precisamente por los errores que se han cometido con esta doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Gigi Ávila llegaba a enseñar de que Dios confirma la salvación por medio del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Hay denominaciones, me consta que es así, denominaciones donde si no habla en lenguas, alguien no habla en lengua, un miembro de una iglesia, no se les dado, no se le dan responsabilidades para cumplir una función ministerial. A todos tienen que hablar en lenguas. Quienes me conocen saben que soy un ferviente defensor de ese don, el don de lenguas, que hace casi 40 años el Señor ha derramado en mi vida y que para mí es una bendición en mi vida de oración, pero no tiene absolutamente nada que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Decía que en algunas denominaciones pentecostales incluso no lo consideran salvo, entonces se caen en cosas como hacerle repetir a la gente cosas que no son lenguas del Espíritu. Todo por la confusión en cuanto a la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. La doctrina, el bautismo del Espíritu Santo es algo de lo cual participa todo salvo.
Toda persona salvada es bautizada en el Espíritu, por el Espíritu Santo. El texto que leímos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice que por un mismo Espíritu, todos, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Quiere decir que mediante el bautismo del Espíritu, ahora vamos a ver por otro texto, somos añadidos, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, pasamos a estar en Cristo. Repito algo que dije al comienzo, si los reformados entendieran esta doctrina, de la cual poco y nada hablan, nunca caerían en el disparate de enseñar que la iglesia ya existía en el Antiguo Testamento. No, porque precisamente un rasgo distintivo de quienes forman parte de la iglesia es que todos están bautizados por el Espíritu en un mismo cuerpo y pasamos a estar en Cristo. Moisés no estaba en Dios, en Jehová. No estaba en un mismo cuerpo, no pertenecía al mismo cuerpo que Josué o Caleb o Aarón. Ellos no eran miembros de un mismo cuerpo, ellos eran creyentes, llamados, sí, por la gracia de Dios, a los escogidos del Antiguo Testamento. Salmo 65, versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. A los escogidos del Antiguo Testamento, Dios los atraía eficazmente, pero no los bautizaba en un mismo cuerpo. Porque no estaba la persona del Espíritu Santo aquí. O sea, el Espíritu Santo actuaba en razón de su omnipotencia. Pero a partir de Pentecostés vino a desempeñar, a ejercer un ministerio de residencia aquí en la tierra. ¿Para qué? Para bautizar a cada creyente, a cada miembro de la iglesia, a cada uno de aquellos por quienes Cristo oró en la oración sacerdotal: Padre, ruego por los que me diste. Tuyos eran y me los diste, y no ruego solamente por esto, refiriéndose a los discípulos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Espíritu Santo vino en Pentecostés a unir al cuerpo de Cristo a cada uno de aquellos por quienes Cristo oró. Unirlos en un mismo cuerpo, y esto es algo que no se daba en el Antiguo Testamento, no estaba esta gloriosa bendición. Repito, Moisés y Aarón y Josué y Caleb y todos aquellos que eran verdaderos creyentes en Dios, en el Antiguo Testamento, ellos no eran parte de un cuerpo, no estaban en un mismo cuerpo. Esa fue la razón principal para la que vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Vino a bautizar a cada elegido para formar parte de la iglesia, vino a bautizarlos en un mismo cuerpo, para que todos estuviéramos unidos en un mismo cuerpo. Más de una vez, no solamente me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos, que estamos en presencia de alguien y algo nos dice que esa persona es un cristiano, aunque no estemos hablando del Señor, pero algo nos dice, y con el tiempo se confirma
que era una nueva criatura en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué sentían? Bueno, porque estamos unidos en un mismo cuerpo. Tanto es esto así que el Señor Jesucristo en la oración sacerdotal dice: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Mediante el bautismo del Espíritu Santo, los miembros del cuerpo pasan a tener el mismo tipo de unidad que tienen cada una de las tres personas de la Trinidad entre sí. Repito, en virtud del bautismo del Espíritu Santo, los miembros del cuerpo tienen el mismo tipo de unidad que tienen las personas de la Trinidad. Por eso es tan importante. Se nos manda a guardar la unidad del Espíritu, la unidad del Espíritu Santo. Por eso cuando estamos mal, cuando tenemos algún problema con algún hermano, somos compelidos por el Espíritu a arreglar esa situación. Porque somos miembros de un mismo cuerpo. Por eso es tan importante ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. Porque somos parte de un mismo cuerpo. Por supuesto que hay que tener muy afinadito, muy afinado el discernimiento. Porque hay veces que no se trata de diferencias entre hermanos, sino de contender por la verdad que una vez ha sido dada a los santos. Cuidado con esto. Cuidado, mucho cuidado con esto. Pero el equipo que Dios nos ha dado, las herramientas que Dios nos ha dado, Dios no ha sido escaso. Nos ha dotado generosa y abundantemente de todos los recursos para discernir si estamos ante un verdadero hermano en Cristo o estamos frente a un falso maestro. Dios no ha sido escaso, ha sido muy generoso y ha sido muy abundante su provisión, su gracia maravillosa en esta dispensación. Nos ha dotado de todos los elementos para no equivocarnos y saber entre quiénes nos movemos y cómo debemos proceder en cada caso. Entonces, mediante el bautismo del Espíritu Santo, somos unidos al cuerpo de Cristo. ¿No? Esto no tiene absolutamente nada que ver con el hablar en lenguas. Ahora voy a leer otro pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 6, donde vamos a ver que aunque los pentecostales hablan mucho del bautismo del Espíritu Santo, al igual que los reformados no saben de lo que hablan, no entienden de lo que hablan. Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que lo que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Acá no está hablando del bautismo en agua. Yo debo reconocer con vergüenza que cuando hacía mis primeras armas como maestro dentro del cuerpo de Cristo y comenzaba a tener tareas como dar charlas de bautismo, bueno,
usar este pasaje para instruir a los que se iban a bautizar, iban a pasar por el bautismo en agua. Este pasaje no tiene absolutamente nada que ver. Acá no se está refiriendo al bautismo en agua, porque dice, así también nosotros, en virtud de ese bautismo, estoy acotando, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo en agua. Acá está hablando de un bautismo que confiere la capacidad de andar en vida nueva. Por eso dice, perseveraremos en el pecado. No, en ninguna manera, porque los que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo, también hemos sido, así como fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, somos unidos a la muerte por el bautismo del Espíritu Santo, somos unidos a la muerte y resurrección de Jesucristo para andar en vida nueva. Aquí no está hablando del bautismo en agua. El bautismo en agua no confiere ninguna capacidad para andar en vida nueva. El bautismo en agua es simplemente una ordenanza que tenemos que cumplir porque no agrega absolutamente nada a la salvación. Porque los que se dan ese paso de obediencia lo hacen porque ya están bautizados en el Espíritu, justificados, regenerados, sellados por el Espíritu Santo, ya están completos en Cristo. Y como una actitud, en una abierta demostración de nuestra fe, damos ese paso de obediencia, pero no confiere ningún poder para andar en vida nueva. De modo que aquí de lo que está hablando es del bautismo del Espíritu Santo, que tiene, vamos a continuar, el bautismo del Espíritu Santo tiene connotaciones, implicancias legales y también en cuanto a la santificación. Dice versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere y la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Dice que a fin de que el cuerpo de pecado sea destruido, así para que ya no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Fíjense qué importante que es la obra del bautismo del Espíritu Santo. Somos unidos al cuerpo de Cristo. En virtud de ese bautismo, en la muerte y resurrección de Cristo, andamos en novedad de vida. Quiere decir de que aquello que enseñan los pentecostales, no, pero bueno, la salvación sí la tenemos, pero siempre y cuando nos mantengamos, porque puede que todo lo que hemos hecho, si no perseveramos en el camino angosto, si nos alejamos, bueno, nos podemos perder, nos podemos ir. Pero y entonces la obra del Espíritu y el bautismo del Espíritu del que tanto hablan ustedes, señores pentecostales, ustedes no entienden de lo que hablan.
hablan, en otras, o dicho de otra manera, hablan de lo que no entienden. El bautismo del Espíritu Santo nos ha unido a la muerte y resurrección de Cristo, nos ha puesto en Cristo y esa unión es indestructible y esa unión nos permite andar en novedad de vida. Por supuesto que no vamos a ser perfectos, nunca vamos a ser perfectos porque estamos en este cuerpo de muerte, pero sí la disposición predominante del alma, hay otras, va a haber otras disposiciones, pero la disposición predominante del alma es hecha santa. ¿Por qué? Bueno, porque estamos unidos a Cristo y esa unión es indestructible. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Absolutamente nada. Esa unión con Cristo es indestructible. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede separar de esa unión, puede romper esa unión indestructible que se produce cuando somos sumergidos por el Espíritu en la muerte y resurrección de Jesucristo. Dice que el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Lo dice aquí en este pasaje que hemos leído. ¿Qué significa esto? Significa que en el sacrificio de la cruz ha sido juzgado nuestro viejo hombre con toda su manifestación pecaminosa. Quiere decir que no, hemos sido justificados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Todo el paquete, toda la pecaminosidad humana de nuestro viejo hombre, todo fue juzgado en la cruz. Por eso digo que el bautismo del Espíritu Santo tiene implicancias legales, porque en virtud del bautismo del Espíritu Santo somos unidos a la muerte, a la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Y también nos confiere la capacidad de andar en novedad de vida. Y a esto se le suma, por supuesto, hay otra obra que es hecha por el Espíritu Santo, es todo un paquete que es la regeneración. Mediante la regeneración somos engendrados como nuevas criaturas. No podemos, o sea, son cosas diferentes, pero a la unión con Cristo, que nos confiere la capacidad de andar en novedad de vida, se le suma también la regeneración. La ley de Dios es escrita en la mente y el corazón de cada nueva criatura. Entonces, vuelvo al principio, lo repito por tercera vez. El bautismo del Espíritu Santo es algo que ni los reformados entienden demasiado, ni mucho menos los pentecostales, a pesar que tanto hablan del bautismo del Espíritu. Si entendieran lo que es el bautismo del Espíritu Santo, no lo relacionarían con el hablar en lenguas, y mucho menos se atreverían a decir que alguien que fue bautizado por el Espíritu, unido a la muerte y resurrección de Cristo, puede terminar siendo condenado. Eso es imposible, absolutamente imposible, porque en virtud del bautismo del Espíritu Santo hemos sido unidos a la muerte y resurrección. El cuerpo de pecado ha sido destruido, hemos sido justificados del pecado, todo el viejo hombre con toda su pecaminosidad ha sido visitado y juzgado en la cruz del Calvario.
en la persona de nuestro sustituto. Vamos a leer nuevamente, porque este pasaje es tan importante. ¿O no sabéis que lo que habéis, empezamos del versículo 3 de Romanos 6, no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Aquí está el juicio del viejo hombre, toda nuestra pecaminosidad, pecados pasados, presentes y futuros, todo fue visitado por la ira de Dios. O sea, en la persona de nuestro sustituto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y decir que el bautismo del Espíritu Santo tiene implicancias en cuanto nos confiere la capacidad para andar en vida nueva. Nadie puede decir que ha sido bautizado por el Espíritu y nadie puede decir que ha sido unido al cuerpo de Cristo y andar como andaba antes de confesar a Cristo. No, de ninguna manera, de ninguna manera. El bautismo, quien ha sido salvado, quien verdaderamente ha venido a Cristo y ha sido salvado y bautizado por el Espíritu Santo, tiene que haber un cambio, porque el bautismo del Espíritu nos confiere la capacidad de andar en vida nueva. Y esa unión es indestructible. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que esto tiene una importancia tremenda, la comprensión de esta doctrina. Una doctrina muy, muy mal entendida, tanto por reformados como por pentecostales. Si los reformados entendieran qué es el bautismo del Espíritu Santo, nunca se les ocurriría afirmar de que la iglesia ya existía en el Antiguo Testamento, porque precisamente a lo que vino el Espíritu Santo, a tener un ministerio de residencia aquí en la tierra, es para bautizar a cada miembro de la iglesia, bautizarlos en un mismo cuerpo. Y esto será así hasta que el último de aquellos por quienes Cristo oró en Juan 17 sean unidos al cuerpo. Cuando el último escogido para formar parte de la iglesia sea bautizado en el cuerpo, entonces Dios se llevará a la iglesia. O tomando otra figura de lenguaje, también se dice que somos piedras vivas, que somos parte de un templo espiritual para morada de Dios en espíritu. Cuando la última piedra viva sea añadida al edificio espiritual que es la iglesia, Dios se lleva a la iglesia y comienza la semana 70 de Daniel. Pero no me voy a meter en escatología. Bueno, que Dios les bendiga. Hasta aquí la enseñanza concerniente al bautismo del Espíritu.